Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Muy bien, sigue la cuarentena y yo sigo emitiendo desde mi propio estudio al que terminaré transformando, supongo, en un estudio de televisión. Acá estamos, pero voy ya a mi primer invitado, que lo tengo en línea, y que es Horacio Parga, presidente del Grupo Edisur, expresidente de la Bolsa, un hombre que sabe muy bien cómo está su sector, en el caso de los desarrollistas, como también qué es lo que está pasando hoy en el país. Hola Horacio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lo mismo digo, Rubén. Encantado y muchas gracias por la invitación. Bueno, no, Muy se te ve muy amable. bien. Quería preguntarte, para arrancar el tema, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos hoy a tu sector? Bueno, el sector está contenido dentro de la incertidumbre global, que tenemos que ver para dónde va, de la incertidumbre nacional, porque a la global le agregamos el tema de la deuda externa y su potencial solución. Y bueno, y el sector mío lo veo, a ver, con muchos desafíos y con muchas oportunidades. Ahí yo veo, por ejemplo, va a haber cambios que nunca imaginamos que iba a haber, ¿no? El sector nuestro, por ejemplo, para mí, alguna vez lo he comentado contigo, es de los más atrasados tecnológicamente. Seguimos construyendo como construían nuestros tatarabuelos. Entonces yo creo que el tema tecnológico es el primero que va a sufrir un gran cambio. Creo que vamos a ir a sistemas más rápidos, más, más que, cumplan con temas ambientales. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los edificios son de acero, todas las casas son de steel frame, y acá seguimos construyendo, como digo, igual que nuestros tatarabuelos. Después, el otro aspecto donde veo cambios importantes, que no lo sé, pero uno puede intuir o ir viendo algunas cosas, es el diseño. Antes de ayer, escuchaba una charla de desarrollistas en Buenos Aires y decían, por ejemplo, cuando ellos venden un departamento, el balcón, los metros de balcón se cobran la mitad. Hoy estoy seguro que todos pagarían el doble. Hoy un balcón, si ha pasado por esta experiencia, el balcón tiene un valor inconmensurable. ¿Qué va a pasar con los amenities? Los amenities eran algo que estaba muy valorado. Hoy, a partir de esto, no sé si va a tener el mismo valor, no sé si la gente va a estar buscando estar tanto grupalmente. Y después me imagino, hay algunos artículos, y yo me imagino mucha gente que está dispuesta a vivir en departamentos, después de esto estará pensando en vivir en una casa, que tenga un espacio verde o que tenga un balcón muy importante. O sea, son cosas que nos ha dejado esta experiencia, nos está dejando la experiencia que van a cambiar totalmente. Como dice, veo temas en cambios muy grandes en lo tecnológico, en el diseño, y también donde va a ser un cambio revolucionario va a ser en lo comercial, la parte de marketing, la parte de ventas, que inclusive hemos podido visualizarla en este pequeño plazo. Al principio pensábamos que era casi imposible vender por vías remotas, y no, se están haciendo ventas, cosas. El primer mes fue muy difícil, la gente estaba más concentrada en el tema de la cuarentena y lo veía muy lejano al tema remoto, pero hoy nos hemos ido todos familiarizando de un modo muy importante en charlas como esta. Así que creo que el cambio va a ser muy, muy grande
en lo comercial, tecnológico y diseño. En cuanto a lo económico del sector, bueno, ha tenido una base en dólares, ha venido sufriendo una base en dólares muy importante. Venimos de varios años juntos con el país de un estancamiento grande, o sea, hay muy buenos precios. Lo que no va a perder nunca el inmueble es su capacidad de ser una aplicación de fondos de ahorro, ¿no? También esta reunión con algunos colegas de Buenos Aires, algunos decían, todos estamos viviendo en nuestras casas, nadie vive en un título público ni en una acción, todos vivimos en una casa que en su momento puede haber sido objeto de inversión, pero también de un uso diario. O sea, veo un futuro con posibilidades. Creo que después de esto, más que nunca, así como sucedió en 2002, el inmueble es un objeto de inversión muy interesante y, bueno, al igual que en 2002, se encuentra en precios verdaderamente interesantes. Horacio, dado el sistema que estamos utilizando para salir los dos al aire, los tiempos son un poco más cortos, así que te voy a hacer un poco más breve si posible, porque estamos frente a una situación económica muy especial, perfilando casi una hiperinflación, al borde de estar casi en default, con un gobierno que le interesa mucho más la introducción del Estado en la actividad privada que no un gobierno de tono liberal. ¿Cómo crees vos que se van a desarrollar los próximos pasos a partir de que superemos posiblemente esta pandemia a partir de junio, julio o agosto? ¿Cómo ves que se va a desarrollar la economía desde tu punto de vista, desde tu sector, que tienen que empezar a tener, que la gente tenga otra vez recuperación del consumo para que ustedes puedan vender? Sí, el sector nuestro creo que va a ser muy lenta. El gobierno está tomando al sector nuestro como un posible foco de contagio. Yo creo que se podría liberar tomando o con un protocolo muy serio que se pueda cumplir, y creo que se podría ir flexibilizando con ciertas condiciones. El gobierno, me parece, nuevamente vuelve a cometer el error. ¿Me escuchás? Hola. Yo te escucho muy cortado, pero supongo que al aire está saliendo bien, Horacio. Te pido que concluyas porque ya me hacen señal de que nos cortan. Bueno, no, yo creo que se vuelve a cometer el error de una visión estatista de querer promover la obra pública en lugar de la obra privada, que es mucho más mano de obra intensiva, no se requiere recursos de gobierno, simplemente crédito, y bueno, nuevamente una visión estatista siempre tiende a ver la obra pública como algo que genera más empleo, y es exactamente el inverso, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo grande. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta luego. Presenta Grupo Edisur. Desarrollamos Ciudad. Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba.
¿Tenés un comercio de barrio cerca de tu casa y querés comprar por internet? El gobierno de la provincia presenta compraamiga.cba.gov.ar, una plataforma web gratuita para cuidar a los cordobeses y fortalecer las ventas de los pequeños comerciantes. Si querés hacer una compra online, el procedimiento es muy simple. Primero, hace clic en el botón comprar, que aparece en la pantalla principal de la plataforma. Después, abrí un mapa de la provincia de Córdoba, sobre el cual el usuario deberá seleccionar su dirección. Allí aparecerán los comercios registrados a un máximo de 1000 metros de tu domicilio. Elegí el comercio de tu preferencia haciendo clic sobre el mismo. Inmediatamente, la pantalla te dará acceso a enviar un WhatsApp o llamar por teléfono al comercio seleccionado para realizar su pedido. El pago será acordado con el comerciante. Una cosa más y muy importante, consultá si el comercio tiene cuenta en Banco de Córdoba. Podrás pagar con tarjetas de crédito y débito sin comisiones adicionales o cargos de servicio. Sumate a Compra Amiga y nos cuidemos entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Continuamos en diálogos y estoy ahora con Lucas Navarro, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio, porque, bueno, no hace falta explicar la razón por la cual está Lucas al aire, pero realmente atrás de esta crisis de pandemia viene una crisis económica que yo pienso que va a ser tal vez un poco más grave, pero hay que ver lo que dice él, que es un profesional. Hola Lucas, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto. Bien. Bueno, estamos todos viendo y somos espectadores de lo que está pasando, la renegociación de la deuda. Hay que ver si le va a atender al gobierno nacional, si lo van a escuchar, si el Fondo Monetario lo va a apoyar. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Bueno, la visión es que estamos en una situación sumamente delicada, algo que, bueno, esto lo vengo repitiendo hace un tiempo, pero es peor que lo que venía siendo antes de marzo. Se juntan dos fenómenos que son muy, muy graves. Uno, todo el efecto de la pandemia per se, asociado a la parada de la actividad económica por causa de la cuarentena, esta cuarentena necesaria en función de que tenemos que protegernos desde el punto de vista de salud, pero que al mismo tiempo tiene un costo económico muy alto. Y por otro lado, eso se combina con lo que acabas de mencionar, de que estamos en medio del proceso de reestructuración de la deuda. Entonces, ahí es donde, ¿por qué los dos hechos son importantes y se combinan? Porque una resolución no favorable de este proceso de renegociación de la deuda significa que el país va a caer en default y que el costo para salir de la situación en la que estamos va a ser muy, muy grande y mucho más grande que el que vamos a tener en caso de que, por el contrario, se llegue a un acuerdo con los acreedores. El tema es que la oferta inicial del gobierno ha sido una oferta muy agresiva. Algunos esperaron una oferta aún más agresiva y por eso es que las primeras reacciones de los mercados fueron favorables, pero si ves ya al día de hoy esa reacción favorable comienza a entrar en duda. El riesgo país había bajado unos 500 puntos, pero nuevamente el día de hoy está subiendo y eso tiene que ver con que hay dudas sobre si el gobierno va a flexibilizar su propuesta, que por cierto es muy agresiva. Al día viernes se consideraba que la propuesta del gobierno era una propuesta que abría
el juego a una negociación, pero luego de algunas declaraciones de estos últimos días, de esta semana, comienzan a surgir dudas al respecto. Bueno, está bien. Digamos que estamos haciendo una mirada de fotos diarias, ¿no? Que el riesgo país sube o que baja. Pero yo quisiera ver si es posible un poco la película de todo esto, porque estamos con un gobierno en este momento que su ideología es más a la intervención del Estado en los mercados y no retirarse y dejar mayor libertad, lo que sería una economía capitalista de mercado. Ante esa situación, para que el gobierno pueda tomar medidas que le signifiquen incrementar la generación de riqueza en el país, debería, me parece a mí, y yo lo voy a proponer en el editorial que voy a tratar de hacer al final del programa, por un lado, hacer una reforma laboral que permita a los inversores de afuera decir, bueno, yo ahora puedo ir a invertir a la Argentina. Y por otro lado, hacer un achicamiento del gasto público para reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo poder bajar los impuestos, que es lo que están pidiendo cualquier inversor que quiera venir a la Argentina. Sin esas dos medidas, pareciera que aunque los bonistas nos perdonen la vida, seguiríamos en esta película que yo te quería mostrar, seguiríamos con problemas, Lucas. Has tocado un tema que es central, que es la credibilidad que transmite la gestión de gobierno actual. Y eso tiene mucho que ver con justamente la oferta de reestructuración que se hizo la semana pasada. ¿Por qué te digo esto? Porque si ves los detalles de la oferta, lo que está proponiendo el gobierno es no pagar absolutamente nada de los compromisos de deuda de aquí hasta el año 2023 y recién a partir del 2023 comenzar a pagar un interés muy bajo. Es decir, que está transfiriendo la mayor parte de la carga al gobierno que continúe, además de que obviamente la propuesta significa una reducción del stock de deuda en negociación de prácticamente el 60%, es decir, se están negociando unos 66.500 millones de dólares y con esta propuesta se pretende bajar esa deuda en unos cerca de 40.000 millones, algo así. Entonces, para vos poder ser creíble en tu propuesta, tenés que mostrar que realmente vas a cumplir. Y para cumplir tenés que mostrar, entonces, en definitiva, acciones de política, como bien mencionabas, que apunten a la responsabilidad fiscal, de qué manera que al acreedor le transmiten la señal de que vas a hacer el esfuerzo para pagar tus compromisos. Y lo que está pasando con esta oferta es que está faltando esa señal, porque, como te decía, está trasladando todo el compromiso de pago de acá por lo menos 3 años, e incluso ese pago que se haría de acá a 3 años sería muy pequeño. Entonces me parece que está faltando eso esencialmente. Estoy de acuerdo contigo de que no se hace referencia alguna al nivel del gasto público. Se dice que esta deuda es impagable, que es insostenible, pero se olvida o se ignora de que en las últimas 2 décadas el gasto público en porcentaje del producto aumentó en 15 puntos a nivel consolidado. Esto es nación, provincias y municipios. Ese es un crecimiento del gasto público desmedido que es muy difícil de sostener, de financiar y que es parte de la causa que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Una explosión del gasto público que ha sido imposible de financiar incluso con un incremento que ha habido en la presión tributaria que ha sido fenomenal, con un endeudamiento muy grande que básicamente nos ha llevado a la situación en la que estamos y que básicamente es clave, está ese es el origen del problema y ahí es donde está también la solución, en resolver ese problema de fondo. Claro, yo agregaría a lo que estás diciendo que dentro de las alternativas que tiene el gobierno, primero, va a haber una reducción tremenda de la recaudación, porque se está achicando la economía del Estado, hay pymes que no van a poder aguantar, que van a cerrar, que van a dejar gente en la calle, que se va a disminuir por esa razón también el consumo, no se sabe nada.
no tenemos la posibilidad de crédito. Aunque nosotros podamos diferir el pago hasta el 2023, como vos muy bien decías recién, igual nosotros no hemos cerrado los últimos años con superávit fiscal, por lo tanto no tenemos nosotros acceso a ningún tipo de crédito. Y además, y esto lo agrego, en la época, por ejemplo, de Menem, se vendieron activos del Estado que fueron a parar a gasto corriente una enorme cantidad de dinero, y bueno, con eso salimos y pudimos zafar, pero ahora no tenemos nada para vender, nada para cobrar, no tenemos un crédito. Yo creo que la situación es mucho más delicada de lo que muchos economistas están planteando como que es una cosa light, suave, que vamos a salir, que tenemos futuro. Yo personalmente, si siempre he dicho que soy el presidente en Córdoba del Club de los Pesimistas, te juro que ahora lo estoy mucho más. La situación es complicada, pero no es por pasarme al club que mencionabas de los economistas optimistas, pero te paso un dato nomás. Si llegamos a entrar en default en estas circunstancias en las que estamos, va a ocurrir algo que es ridículo, de que si vos considerás a cuánto representa esta deuda con acreedores privados en relación al Producto Bruto Interno de Argentina, no supera el 35%. O sea, eso es un stock de deuda. Si vos considerás todo el stock de deuda con privados y con organismos internacionales en relación al Producto Bruto Interno, no llega al 60% del PIB. O sea, es un ratio deuda sobre Producto Bruto relativamente bajo, te diría, y hasta razonable. Y muy inferior al de de todos los países desarrollados y a una gran cantidad de países emergentes. El problema que tenemos es el de credibilidad, aún con una deuda que no es tan abultada en términos del producto, como algunos también sugieren. El problema es que nadie nos presta. Y ¿sabes lo que nos haría falta que nos presten en este momento, no? O sea, este es el momento en el que estamos, en donde realmente paga, en el sentido, obtenés el rédito de hacer las cosas bien o pagás los costos de no haber hecho las cosas bien antes. Fíjate, países como Perú han salido a tomar deuda en los mercados internacionales a tasas muy bajas en estos días para financiar sus paquetes de ayuda a sus empresas y trabajadores durante la pandemia. Nosotros no tenemos ningún tipo de acceso al mercado financiero internacional y eso tiene que ver con esa perspectiva que hay en los agentes básicamente financieros internacionales de que no mostramos una señal de sustentabilidad futuro. Y estoy de acuerdo con ese punto. Está bien. Digamos que en este momento estamos flotando entre un precipicio y un abismo, no sé cómo decirlo, pero hay algo más que me gustaría agregar y escuchar tu consideración, Lucas, y es que este es un gobierno que si yo tuviera que ponerle un titular de su ideología, aunque Alberto Fernández esté frenando un poco a la cámpora con el cristinismo, adelante o atrás, hay que ponerlo donde uno quiera, pero toda la ideología es intervencionista del Estado, es la ideología Grabois, que quiere hacer la reforma rural, dividiendo los campos, eso de esa reforma agraria que los bolcheviques hablaban en la década del 30 y después de la posguerra, o el tema de hacer la reforma urbana. Si alguien tiene 5 departamentos y tiene 2 desocupados, en lugar de buscar un inquilino se lo van a dar a un tipo que necesite tener una vivienda. Todo eso asusta al mercado. Y además, si la cosa sigue así, el rumbo a Venezuela está marcado. Ese es el problema, la ideología. Sí, es un tema de fondo, me parece que es una arista más. Es parte, en mi opinión, de ese clima de desconfianza que existe, tanto interna como externa, en nuestro país, y agravado por la situación por la que estamos pasando, ¿no? Me parece que hay una cuestión institucional de fondo que no nos favorece, en donde podrían hacerse reformas, pero que no parece haber voluntad para ello, ¿no? Última pregunta, Lucas. Desde el punto de vista profesional, ¿cómo lo ves a este chico Guzmán, el hecho de haberse
he estado mucho en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, siendo profesor. ¿Lo ves armado hacia una ideología como la que yo profeso, que es la ideología liberal, con la economía de mercado capitalista, o lo ves más para el otro lado? La verdad que no tengo una opinión formada sobre él, porque la verdad que no conozco mucho sus antecedentes. Obviamente que trabajar en la Universidad de Columbia es muy meritorio, uno de los departamentos de economía más prestigiosos del mundo. Trabajar con Stiglitz también. Stiglitz, sin embargo, es como una figura que ha aportado muchísimo a la economía como disciplina. Las contribuciones de Stiglitz son, obviamente, por demás muy destacadas y le merecieron su premio Nobel en economía, pero el Stiglitz de hace 30, 40 años no es el Stiglitz de hoy. Entonces, incluso dentro de los círculos de académicos, un poco se cuestiona la figura actual de Stiglitz, ¿no? Pero más allá de esas cuestiones anecdóticas que te comento, no tengo mayores reflexiones sobre Guzmán. Yo creo que él es un experto en estos temas de manejo de deuda, pero me parece que posiblemente lo que le esté pasando, tiene una formación muy buena, ha hecho un doctorado en la Universidad de Brown, fue formado acá en la Universidad de La Plata, tengo entendido, es un profesional con un muy buen currículum, pero que yo creo que se ha encontrado con la política, ¿no? Ha llegado al Ministerio de Economía y me parece que en ciertas maneras, yo creo que cuando uno asume ese tipo de cargos políticos, tenés que renunciar un poco a lo técnico y empezar a manejarte dentro de las restricciones políticas que te impone el gobierno del que formas parte. Esto es muy a título personal lo que estoy diciendo, pero es una hipótesis en torno a lo que a tu pregunta. Está bien. Muchas gracias, Lucas, por tu presencia en nuestro programa. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgentes. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Muy bien, continuamos en Diálogos en Libertad y estoy con el doctor Carlos Hulton, que ha estado repatriado, pobre, como casi 2 meses en Miami,
y no podía volver y por suerte ya lo tenemos de vuelta en Argentina, en Córdoba y también en nuestro programa. Hola Carlos, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento, pero no tengo visión, ¿eh? No tengo visión. Bueno, ahí está diciendo Carlos Hulton que no tiene visión, tal vez ahí en el control seguramente lo van a poder. Pero si me escuchás, Carlos, mientras tanto solucionan el problema de visión, me gustaría que me cuentes cómo fue esto que te fuiste a Miami, apareció la cuarentena y no pudiste retornar. ¿Cómo fue esa vida ahí de repatriado? Bueno, vamos a hacerla lo más breve posible. Fui una semana a ver unos procedimientos nuevos en radiología intervencionista y después una semana de vacaciones, pero justo se cerraban los cielos argentinos sin que hubiera cuarentena, se cerraban ese día y yo estaba haciendo una pequeña excursión por el Caribe y me dicen, ya sale el avión esta noche. Y el crucero llegaba a las 6 de la tarde, a la noche, así que lo perdía el vuelo ese, no tenía posibilidades, me habían adelantado el vuelo. A posteriori nos tuvimos que quedar y me anularon 2 vuelos seguidos y entonces eso hizo que ya se cerraran definitivamente el cielo argentino para todos los aviones, o la frontera argentina para todos los aviones, ni entraba ni salía. Pero es medio aburrido, pero de todas maneras todo muy desorganizado, tuvimos 2 veces que ir al aeropuerto con equipaje, etcétera, y todo, y volver, pero bueno, malos ratos que gracias a las vacaciones y a la paciencia se pasan. Y el regreso fue también muy difícil porque logré entre los últimos asientos vacíos del vuelo del día 18, que es el primer vuelo que volvieron a implantar en esta política de cerrar el cielo, en esta cuarentena no solo local, sino cuarentena a todos los pasajeros de todos lados. Finalmente llegamos a Buenos Aires. Ezeiza no está preparada para una epidemia, llamémosle entre comillas, para una situación como esta en ese vuelo, porque nos tuvieron 2 o 3 horas adentro del avión y después el control que se hace, un control más que todo por declaración jurada, y tomamos un remis a Córdoba y el inconveniente más grande estuvo en la ruta, que en menos de 100 kilómetros nos pararon 3 veces pidiendo una serie de documentos permanentemente los mismos, a pesar de que uno viene con el pasaporte sellado, el ticket, hay mala información, hay buen trato de la gente, pero mala información. Entonces el viaje se hizo una pesadilla porque desde que salimos hasta que llegamos fueron 38 horas. Pero bueno, son las vicisitudes que tiene un viaje. Bueno, Carlos, quiero saber si ahora tenés imagen y nos podemos ver, porque si no yo sigo con las preguntas. ¿Tenés imagen? No tengo imagen, no sé por qué se cortó. Pero bueno, vamos a pedirle a Pancho que trate de solucionar el tema ese y sigo con las preguntas, porque yo has venido siempre a mi programa como presidente de la Fundación Hulton y también como analista político, porque te gusta la política, pero te tengo que poner un poco en la medicina, porque se me ocurre y vos me decís ahora, si hay una palabra que está rondando alrededor de esta pandemia, se llama incertidumbre. Es decir, los científicos no tienen idea cómo se va a tratar este virus, cómo lo pueden directamente erradicar, cómo pueden crear una vacuna. Nadie tiene absolutamente nada. Hay cientos de equipos trabajando en el mundo buscando una solución, pero hasta ahora no se ha podido encontrar nada cierto, certero. ¿Cuál es tu opinión como médico de todo este tema? Bueno, estoy en la misma situación. Yo creo que médicamente nadie sabe exactamente cómo está la situación porque la confusión es grande y se nota en las idas y venidas de las terapéuticas que se están intentando y las idas y venidas de las decisiones políticas que se están intentando. Lo que yo tengo claro es que esto produjo una ruptura del orden mundial y que me da la impresión que el 100% de la sociedad está tirada casi al abismo, casi al suicidio, en una exagerada respuesta a una patología. La patología es el virus, que no lo conocemos,
y causó la pandemia, es decir, que es mundial. Pero ¿qué va a pasar? Va a dejar en el camino mucha gente y para eso están los médicos y la ciencia que ha dicho, bueno, vamos a hacer el mejor tratamiento posible. Hasta hoy, el mejor tratamiento posible es la cuarentena, el aislamiento. El aislamiento y de toda la gente, pero todo tipo de aislamiento no puede ser para siempre, ni puede abarcar el 100% de la población. Médicamente se están intentando 3, 4, 5 protocolos y el último que a mí me ha puesto contento esta mañana porque lo leo en Infobae, creo que lo leí, perdón, por dar el nombre del periódico, que la sangre de llama leofilizada sería un tratamiento muy adecuado para combatir al virus. Carlos, ¿podés hacer una pausa? Carlos, ¿me escuchás? Sí. ¿Podés hacer una pausa? ¿Cómo no? ¿Podés? Pues le voy a pedir, Sí. por favor, a la gente que está en el control junto con Pancho Luján, que no hablen porque, así como el doctor Ulton no tiene imagen, yo no lo puedo escuchar porque hay mucho sonido ambiente dentro del control. Yo escucho las risas, todo de lo que está pasando en el control y no lo escucho al doctor Ulton. Si no, va a parecer un diálogo de sordo esto. Así que les pido, por favor, si pueden hablar un poco más bajo o hacer silencio, que sería fantástico, y sigo conversando con Carlos Ulton. Carlos, terminame de redondear este tema sobre el tema pandemia porque quiero pasar contigo al tema político. Y bueno, yo creo que el tema pandemia, la única forma de tratar lo que tenemos es disminuir la esquizofrenia cerebral que existe ahora, dejar de actuar por emoción y hacer actuar lo racional. Lamentablemente, y sobre todo he notado acá en Argentina, esto emocional ha llevado a tener miedo. Y el miedo es muy patológico. El miedo nos saca de todo tipo de vida normal, de vida corriente, que la vamos a perder. Esto se debe a la incertidumbre que nos pusiste en primer lugar. Ya esa incertidumbre es con el virus y con la sociedad y con la economía. No hay ninguna otra explicación para que salgamos de acá que estudiar qué es lo que vamos a hacer con cada cosa. Dejemos la parte del virus, porque lo único que hay que hacerle, lo de la medicina, lo único que hay que hacer es lo que dicen los médicos, todos los médicos. Entonces, cuarentena, que yo creo que está equivocada en algunas partes. El señor Rodríguez Larreta no puede avanzar sobre la libertad de los individuos, es decir, está prohibido que usted salga de su casa. Yo creo que ninguna autoridad puede decir, usted está prohibido salir de su casa. Uno tiene la capacidad para decir, yo salgo de mi casa, me voy a cuidar y voy a tratar de no contagiar al tercero. Pero no me venga a prohibir a mí a los 70, 75 años de que salga de mi casa y que me pongan preso. O de que ande en el coche y me quiten el coche y me cobren la multa y después tenga que ir a buscar el coche nuevo. O sea que creo que se responde terapéuticamente, llamarlo así, de una forma desmesurada, totalmente desmesurada, y yo me atrevo a decir que sospecho que es de estilo fascista. Y eso es lo que me da temor. Creo que ese estilo de tratamiento es el que tenemos que evitar y que se va a ir evitando de a poco. El virus va a pasar, el miedo se va a ir apocando, el miedo de que voy a morirme. La gente tendrá que comprender que la muerte es una etapa de la vida y que tenemos que ir aceptando y adaptando a esa situación que sería motivo de otra charla. Pero yo sí lo que creo es que va a traer esto, porque además enferma mentalmente esto, no enferma de muerte, sino mentalmente. La gente está, sobre todo en Córdoba, bueno, yo estoy en mi casa, pero todos los comentarios telefónicos, televisión, la gente que pasa, todos están enfermos mentales, están ansiosos o angustiados, por lo menos. Y la ansia y la angustia te lleva de nuevo al miedo, a un círculo vicioso. Y eso está bien, pasamos a la otra parte de la pregunta. La política. Bueno, la política económica, yo creo que esta incertidumbre lleva a tres cosas rápidamente como titulares. El derrumbe económico mundial. Este derrumbe económico mundial que se
mostró ayer en su apogeo cuando cayó el precio del dólar a niveles insospechadamente bajos. Bueno, creo que se ha levantado Carlos para atender un teléfono que estaba sonando, ¿no? ¿Puede ser? No, sí, exactamente, acertó sin verme, suena divino. Estaba sonando el teléfono fijo. Así que bueno, esto que yo creo ha roto un poco lo que se hace las reuniones tuyas normales. Bueno, entonces yo creo que lo primero que diría, hay un derrumbe económico mundial que se va a sentir muchísimo en todos los países del mundo. La caída del precio del petróleo es una muestra, pero sobre todo se va a sentir en los países pobres. Argentina es un país pobre. Y si la única forma que cambia esa situación es que dejen trabajar a la gente para que produzca. Es decir, la leche es muy buena, hay que ordeñarla para que salga, o sea, alguien tiene que levantarse a las 4 de la mañana, ordeñar la vaca y sacar la leche. Si no, no sirve. Si a ese señor le prohíben que trabaje, esa leche no va a salir. Y así con cada una de las cosas. Hay que flexibilizar, como está ya en muchas partes de Córdoba ya, y de algunas provincias hay una flexibilización importante de la cuarentena. O sea que yo creo que ahí vamos mejor, pero estamos muy lejos de llegar. Entonces ese derrumbe económico mundial nos va a tocar, y nos va a tocar muy fuerte a la Argentina porque está muy lábil. La Argentina y Latinoamérica están lábiles, no pueden afrontar una crisis de esta naturaleza. España, Francia, Italia, Estados Unidos lo van a soportar. Muy bien, perfecto. Has hecho una descripción académica, diría yo, Carlos. Ahí me enseña que lamentablemente, como siempre, se nos terminó el bloque, así que te tengo que despedir. Pero espero que la próxima intervención tuya esté fuera de cuarentena y no tan accidentada como la de hoy, porque nos pasó de todo. Gracias, Sultan. Un gran abrazo para ti. Bueno. Lamento la situación, pero será la próxima. No sé qué pasó cuando habíamos logrado el éxito. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Un abrazo. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Presenta Grupo Edisur. Desarrollamos Ciudad. Antes de renovar o hacer tu plazo fijo, mirá las tasas del Banco Nación. Aunque no seas cliente, podés hacerlo fácil, cómodo y seguro en nuestro sitio web. Ingresá en bna.com.ar, compará y hacé ahora mismo tu plazo fijo en Banco Nación. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Queremos saludar y felicitar a toda la familia de Canal C, nuestro canal de Córdoba que hoy cumple 15 años. Un canal que tiene el 100% de su producción local, que tiene 40 programas hoy en pantalla y que es un ícono y un protagonista de la comunicación en Córdoba. Quizá cuando empezó esta historia nunca nos imaginamos que este festejo iba a estar cruzado con esta pandemia que nos atraviesa, pero más que nunca
este medio de comunicación cordobés es muy importante para nuestras vidas. Feliz cumpleaños Canal C, a seguir trabajando, a seguir comunicando y a seguir estando más juntos que nunca. Canal C, 15 años. Estuvimos con vos. Estamos con vos. Muy bien, y continuamos con diálogos, por supuesto, y para cerrar este programa de hoy, lo tenemos grabado a Andrés Malamud. Para mí, un excelente analista político que dice todo con bastante equilibrio, pero sobre todo con mucha claridad. Véalo y escúchelo. Y nos vamos a trasladar a Portugal para hablar con Andrés Malamud, uno de los politólogos más brillantes de esta era de los contemporáneos. ¿Cómo andas, Andrés? José del Río te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás vos? Bueno, ¿cómo se ve particularmente primero la Argentina en este mundo tan complicado? No es que se hable mucho de Argentina en el exterior. No se habla, claramente. Las miradas están puestas más en los países que tienen más casos o más muertos. Sorprendentemente hay algunos países de los que se habla bien, pero bueno, Portugal está entre ellos, así que permitime 30 segundos de orgullo. Sobre todo por comparación con el grandote de al lado, España, que al parecer tomó medidas tarde y no consiguió hacer algo que en Argentina sí salió bien, que es unificar al gobierno con la oposición detrás de una respuesta común. Pero lo que estamos viendo es que en América Latina hubo dos tipos de respuesta. La respuesta que priorizó, por lo menos inicialmente, al mercado, no parar la economía, la respuesta que decididamente desde el principio se largó a todo por la salud pública. Argentina es este segundo caso. Paraguay es un país que había iniciado antes con el confinamiento, y hay otros que siguieron, por ejemplo Perú, y ahora Chile y Colombia están más o menos en la misma. Los reluctantes fueron Brasil, México y Estados Unidos, que son algunos de los que están teniendo los peores resultados. Tardar costó muchas vidas. Andrés, cuando uno mira la política y a los políticos globalmente, ¿cómo sigue la película? Digamos, se ve mucho en encuestas de opinión, de percepción, pero vos que tenés un poco el diario del lunes en Europa, ¿cómo se vive esa tensión entre economía y salud? No, nadie, absolutamente nadie sabe dónde está parado. Uno puede hablar con científicos, con políticos, con economistas y con empresarios y todos te van a dar una sensación, pero nadie tiene la proyección del día de mañana. Escuché que recién vos hablabas de la B corta, que es la famosa crisis que rebota y sale inmediatamente. Hay otras formas de pensar qué es lo que va a pasar después. Una es la crisis en forma de U. Nos quedamos un rato abajo, pero eventualmente rebotamos después de un periodo de estagnación, de estancamiento. Otros piensan que es una L, que cae y sigue estancada por mucho tiempo, que no hay recuperación. Nuriel Rubini sugiere que puede ser una I latina, que esta caída no tiene fondo. Y esto es lo que estamos viendo hasta ahora. No es que no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena. Quizás no termine la cuarentena hasta que no haya inmunización natural o artificial, es decir, hasta que no nos hayamos contagiado más del 60% de una población o hayamos descubierto, producido la vacuna. Así que la economía solo puede seguir hundiéndose y no vemos el fondo de esto. Y los políticos están como nosotros, no pueden decirlo, quizás no se lo pueden reconocer a sí mismos, pero no tienen ni la menor idea y por eso las cuarentenas se van extendiendo de cada 2 semanas, sin fin a la vista. Andrés, esto sé que suena trágico, pero mentir no tiene sentido. Esta cuarentena global, por llamarlo de alguna manera, encuentra también al mundo dividido en grietas. Uno lo miraba puntualmente en Estados Unidos, lo puedes mirar en Brasil, lo puedes mirar en Argentina, también en algunos países de Europa. ¿Crees que esto va a llevar a una unión o al revés, que se están radicalizando estas grietas? Las dos cosas. Una de las muchas cosas interesantes que tiene esta pandemia es que acentúa todas las contradicciones. Y entonces los incentivos que la pandemia nos produce son contradictorios. Al mismo tiempo tendemos a aislarnos, porque es separarnos del otro lo que nos protege, y a cooperar, porque es solamente coordinando esta salida y que podemos encontrar estabilidad a largo plazo. Fue cooperando que se secuenció el genoma y pudimos producir los tests que nos permiten ahora identificar los contagiados. Y será cooperando que se podrá reconstruir la economía después de esto. Es decir, que la misma pandemia provoca que corramos y que peleemos. Y tendremos que decidir sobre la marcha y con los líderes que nos toquen qué es lo que va a prevalecer. En este momento lo que estamos viendo es que Estados Unidos y China son las dos potencias que cuentan en el mundo.
Las dos son imprescindibles, las dos son necesarias para coordinar la respuesta a la pandemia y a la recesión que la va a continuar. Y los dos son suficientes. Casi te diría que no importa lo que hagan Europa y Rusia. Si China y Estados Unidos se ponen de acuerdo, el mundo puede avanzar. Si no se ponen de acuerdo, están jorobados. Y Estados Unidos no da señales de que esté aprendiendo a cooperar, a pesar de que Trump de vez en cuando va y viene con el discurso. China sí, pero no sé si podemos confiar en China, no importa lo que yo sepa. Los líderes del mundo tampoco están seguros de poder confiar, porque después de todo, la pandemia se difundió por el mundo, la epidemia se transformó en pandemia porque China ocultó información. Entonces, China ocultó y generó la pandemia. Y ahora ayuda, mientras Estados Unidos se retrae y busca buitrear las vacunas, por ejemplo. Así que... Sí, te traigo a la Argentina y te lleva a un gobierno peronista. Veníamos de un gobierno de Juntos por el Cambio, macrista. ¿Es mejor tener un gobierno peronista en este contexto para manejar la crisis? Hay quien piense que el peronismo es mejor piloto de tormenta que el no peronismo. Pero acá hay una combinación de factores que nos impiden saber si es tan así. Porque la verdad es que al peronismo le tocó en general gobernar con buenos precios internacionales. Y al no peronismo le tocó gobernar con malos precios internacionales. Ahora los precios no importan, porque en este momento el comercio internacional se está hundiendo. Lo que sí es fundamental es que sea un gobierno nuevo. Porque esto le da un capital de popularidad, de imagen e incluso de voluntad política que un gobierno desgastado no tendría. Si hubiera habido reelección de Juntos por el Cambio, no importa si era peronista o antiperonista. Importa es que empezaba desgastado, porque venía de 4 años de gobierno. Este gobierno viene fresco. Y el segundo detalle importante es que es un gobierno orientado hacia el centro del espacio político, lo mismo que la oposición. En este momento, Alberto y Larreta es probablemente lo mejor que le podía haber pasado a la Argentina para enfrentar la pandemia. Macri y Cristina, y no hago juicio de valor, tienen personalidades y liderazgos polarizadores. Alberto y Larreta, por el momento, tienen una estrategia, una actitud y una personalidad más centrípeta. En este momento, lo que es centrípeto suma más que lo que es centrífugo. ¿Te sorprende que Cristina Fernández de Kirchner esté tomando un rol tan anecdótico como vicepresidenta en esta pandemia? Digo, que no esté presente, ¿o te parece parte de una estrategia lógica desde el gobierno? No me puedo poner en la cabeza de ella. Lo que puedo decir es que desde cualquier manual de estrategia lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer. Y no solamente para su sector político, sino para el sistema político. Porque ella es la rueda de repuesto. Si algo sale mal, si Alberto se desgasta, si Alberto se enferma, ella es la que tiene que tomar la posta. E inclusive en cualquier estrategia es bueno tener un plan B. Así que si no funciona lo que estamos haciendo, o funciona bien, pero funcionar bien significa muchos muertos y mucha recesión. Esto tiene que quedar claro. No hay salida limpia de la pandemia. Todo lo que pase va a ser malo. Puede ser menos malo, pero no mucho. Así que es bueno tener ahí un plan B, y aquí lo interesante es esto. Cristina tiene una percepción que es más próxima a la que tuvieron Trump, Bolsonaro y López Obrador en México. Es un instinto para la informalidad, para los vulnerables, para los sectores desprotegidos, que un presidente que viene de Puerto Madero no tiene. Es decir, un porteño piensa y siente como clase media. Cristina tiene su base de apoyo en el conurbano. Y allá la cuarentena, así como está, es insostenible. En algún momento va a haber que dar respuesta, aunque sea simbólica, aunque sea empática. Y para eso es bueno que haya policía bueno y policía malo en el mismo gobierno y también en la oposición. Muy bien, ese era Andrés Malamud, para mí un excelente analista político. Gracias a José del Río por permitirnos pasar esta entrevista. Y a nosotros se nos terminó el programa. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta ese momento.